Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos. Y hoy vamos a reflexionar o mirar o leer o estudiar, como ustedes quieran, el libro de Romanos, o sea, la epístola a los romanos que escribió el apóstol Pablo. Y hay algunos versículos muy interesantes. En el mundo actual estamos siempre hablando de potencia, de poder. Tenemos dificultades con la luz, entonces necesitamos más potencia, más poder. Tenemos necesidades con cosas más grandes, necesitamos más potencia, más poder. Los gobiernos quieren más poder y en la guerra, lamentablemente, ahora quieren más armas, más poder, más potencia. Y la verdad que de este mundo el Señor se ríe de este mundo. Y eso es lo que vamos a ir leyendo en el libro de Romanos, porque la gente no lo ve, pero vamos a ver por qué no lo ve. Hay unos dos versículos acá en el libro de Romanos muy interesantes, que está Romanos capítulo 1, en el versículo 16 y 17. Vamos a centrar nuestro microscopio sobre estos dos versículos. Y dice así, vamos a leer 1:16 de Romanos, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquel que cree, al judío antes y también al griego, o sea, al judío, pero también al gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos los que no son judíos. Y si ustedes tienen alguna ascendencia judía, bueno, vienen de la rama de los judíos. Y si no, son gentiles, hayan nacido donde hayan nacido. Puede ser desde el polo sur hasta el polo norte, desde el este hasta el oeste. Si no son hebreos, son gentiles. Y dice acá que el apóstol Pablo escribe que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Qué significa avergonzarse del Evangelio? Bueno, puede significar tantas cosas. Ejemplo, hablando con una joven, justamente la habíamos invitado a un bautismo que hicimos en un lugar, y esta joven no quiso ir a ese bautismo porque en ese lugar habitaban ahí cerca amigos de ella, y ella tenía vergüenza que la identifiquen con los evangelios, con los evangelistas. Y entonces, ese es un ejemplo, se estaba avergonzando del evangelio. Muy joven esta chica, tiene que crecer todavía, pero tenía vergüenza. Es avergonzarse del evangelio. Y tantas veces uno dice que no quiero que me identifiquen con los evangelistas o con los cristianos evangélicos, porque si no van a empezar a decir que somos locos, que estoy loco, y tanto lo dicen, te lavaron la cabeza, te hicieron un blanqueo del cerebro, es una secta, y tantas cosas. Es avergonzarse. Si uno tiene vergüenza de esas cosas, de identificarse con el Evangelio, eso es avergonzarse del Evangelio. Y dice Pablo que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación.
Imaginamos una cosa poderosa. ¿Qué más grande, qué cosa más grande que el poder de Dios? No hay. Y bueno, ¿cómo me voy a avergonzar yo del poder de Dios? ¿Cómo me voy a avergonzar del Evangelio, que es poder de Dios? ¿Para qué? Por un objetivo, para un objetivo determinado, para salvación. Recordemos que ya habíamos visto eso. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios. De la ira de Dios. O sea, todos los seres humanos necesitan ser salvados de la ira de Dios, porque todos hemos nacido pecadores. Ahora, ¿cuál es la condición? Creer. Dice, para todo aquel que cree. El judío antes, sí, ¿por qué? Porque los judíos son los que recibieron la revelación de Dios directamente. Y también, no hay ninguno excluso, al griego. Cuando habla de griego, habla de gentiles. Y la salvación es para todo aquel que cree, sin distinción. Dice, porque, y ahora leemos el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿quién es justo en el mundo? La misma palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno, ninguno. ¿Quién es justo? Es justo el que ha creído en el Señor Jesucristo, con la fe que el Señor nos dio. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe, hay una definición muy importante que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, que define lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? La certeza es que si yo estoy esperando algo con fe, eso llegará. ¿Por qué? No porque yo creo en lo que yo digo, yo creo en lo que me dice Dios, en lo que me ha dejado la testimonianza de Dios que yo supiera. Ejemplo, Él me dijo que si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo. Y yo creo. Y ahora estamos esperando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿qué nos dijo? Nos dio una indicación muy importante. Dice así el Señor Jesucristo, voy a preparar lugar para ustedes y volveré personalmente y los llevaré conmigo. Y eso yo lo creo. ¿Por qué? Porque es Dios el que me lo dijo el Hijo de Dios, me lo recuerda el Espíritu Santo. Eso es fe, es creer y tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque yo no la veo, yo no veo Dios, yo no veo el cielo de Dios, veo las cosas creadas, pero yo tengo la convicción por la fe que me dio el Señor que eso existe. Entonces, en estos versículos de Romanos que hemos leído, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es justo? El que ha justificado al Señor Jesucristo. O sea, aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y ha recibido el perdón de todos sus pecados. El Señor Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario y ahora somos limpios y puros delante de Dios si creemos en el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar con el libro de Romanos
en la próxima semana, si Dios quiere, y que tengan una linda semana, y me llamo Alberto.